Pulso económico de un día que vamos a empezar echando la vista atrás a la bolsa, pero que ha sido un día de rebote. La bolsa cierra con un incremento de 1,20%, el índice general 13.214, las aceleras y los bancos, lo que les decía antes, Arcelor 10,44 arriba, ACS, luego hablaremos de por qué, 7,11 arriba, y Bankinter en tercer lugar, 5,79 de avance en el día de hoy. En el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, la que peor comportamiento ha tenido es Celnex, 4,47 abajo, Colonial 3,79 y Telefónica 2,00 de caídas. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los titulares de lo que vamos a manejar en nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos cada tarde aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra tertulia económica de hoy tenemos que hablar de los datos de empleo de Estados Unidos que han sido malos. Algunos creen que son el inicio de una desaceleración de la economía norteamericana. Lo cierto y verdad es que los datos de empleo lo que reflejan es que se ha reducido la capacidad de empleo de esa economía a la mitad. 77.000 empleos son los que han contabilizado y eso significa un 58% menos. Y también hablaremos del acuerdo histórico en Alemania que pretende reformar el freno de deuda que impera en ese país y que es como una ley inalterable, pero que al final han decidido tocarla y estimular la economía gracias a ese planteamiento de endeudarse. La CDU, ganadora de las últimas elecciones, y los salientes de Olaf Scholz, el SPD, han decidido crear un fondo de 500.000 millones de euros para infraestructuras en Alemania. Y ya sin más preámbulos les presento a nuestros invitados en el día de hoy. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha. Me alegra. Don Antonio Castelo, muy buenas tardes. Hola, Don Antonio Xavier. es analista de mercados de iBroker. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra. Bueno, empezamos con la sesión de bolsa, sesión de rebotes, aceleras, bancos. Bien, la verdad es que algunos creían que lo de ayer era el inicio de una corrección, pero hoy vemos que la cosa vuelve a retomar los caminos alcistas. Sí, bueno, las bolsas siguen estando marcadas fundamentalmente por la falta de volumen, ¿no? O sea, tenemos movimientos de gran volatilidad, teníamos una tendencia, especialmente la española, que era a destacar sobre el resto de las bolsas mundiales respecto a la revalorización. Hemos recogido un poco cuerda ahí de la situación, pero nos encontramos que el día de hoy ha sido especialmente positivo. Yo creo que, como has comentado al principio, las noticias de Alemania arreglan un poco la situación en general en Europa, pero ya veremos si eso realmente llega a lo que se pretende, ¿no? Porque fundamentalmente la inversión va a venir de la mano del endeudamiento de la propia Alemania, que es una de las cosas que no hay forma que un alemán lo entienda, ¿no? Entonces ya veremos. Castelo. Sí, bueno, lo que ha dicho Antonio, ¿no? La situación yo creo que es ciertamente compleja, de gran incertidumbre. Es curioso, fíjate, que la guerra comercial es algo que potencialmente hace mal a todo el mundo, ¿no? Hasta ahora hemos visto más impacto negativo en Estados Unidos. Fíjate, gana Trump las elecciones, la bolsa sube y justo cuando empieza su mandato y empieza a liarla con amenazas de aranceles, pero no tanto amenazas de aranceles, sino arancel sí, arancel no, ahora sí, ahora no, ahora lo retraso, ahora lo pongo, pues esto, digamos, ha afectado bastante a la bolsa americana. Curiosamente, la bolsa europea venía solventando esta situación. No lo entiendo, lo hemos comentado aquí muchas veces por qué, porque realmente la debilidad de la economía europea pues es obvia, ¿no? Y bueno, hoy han pasado, o sea, después del susto de ayer, que fue un susto generalizado a uno y otro lado del Atlántico, hoy la noticia aquí en Europa ha sido, como decíais, como decía Antonio, el anuncio hecho por Alemania, plan de inversiones de 500.000 millones de euros, luego hablamos de ello, que bueno, que sí que está muy bien. ¿A costa de qué? De más deuda, ¿no? Más deuda. O sea, aquí todo se arregla y las cosas suben cuando hay deuda, no hay dinerito. ¿Quién va a pagar ese dinerito? Por eso digo que la situación se me antoja compleja y que bueno, pues esto yo creo que empieza a no tener muy
buena pinta. Bueno, vamos con los aranceles de Donald Trump. Hoy, novedades, pues que ha dicho Trump en el Congreso que no va a dar marcha atrás, si algunos guardaban alguna esperanza. Los países que han recibido ya las medidas arancelarias, como China, dicen que también ellos saben ir hasta el final, o como Canadá han empezado ya a castigar los alcoholes que vienen de Estados Unidos. Y respecto a Europa, bueno, respecto a Europa, sabemos que empezarán las sanciones el día 2 de abril. Día 1 de abril, allí es como el día de los inocentes aquí. Y Trump debe ser supersticioso y no ha querido que sea el 1, sino el 2. ¿Y a qué va a afectar esto en España? Pues aceite de oliva, vino, legumbres y algunos alimentos más que sufren la amenaza de Trump. Bueno, sí, o sea, la industria que exporta a Estados Unidos es la que va a sufrir. Yo creo que los números, pues comparados con lo que es la situación en Estados Unidos, para ellos no es importante. O sea, que yo no sé, no podemos negociar nosotros separados, en ningún caso, eso lo tenemos que tener claro. Y vamos a ir dentro de todo el paquete europeo en el caso de que esto se produzca, ¿no? Yo creo que al final lo que hay un poco de transmisión en Estados Unidos frente a lo que recibimos aquí es que realmente Trump está incrementando los ingresos del gobierno por aranceles para evitar que los americanos paguen impuestos, ¿no? Entonces, esto que parece aquí un poco trágico y tal, lo vemos desde fuera, para Estados Unidos está recibiéndose con una alegría en términos económicos muy importante, que no reflejan las compañías porque al final la bolsa está un poco apartada de la situación del día a día y estamos viendo que las grandes inversiones que tendrían que hacerse se van a retrasar, ¿no? Porque Trump al final está prefiriendo actuar sobre el corto plazo y no hacer un plan de futuro, que ya veremos si en algún momento lo tiene o lo transmite, ¿no? Entonces, ante esta situación lo que vemos es que los mercados están muy preocupados por que realmente si tú vas a incrementar tus ingresos o vas a reducir el pago en impuestos a través de lo que te viene de fuera, directamente no se refleja en que las compañías americanas vayan a producir más, sino que vamos a tener una situación de espera ante qué va a suceder. Y eso, el primer efecto es inflacionista en todos los casos, y esa inflación pues sí que puede provocar en cierta manera, y directa, en que los tipos de interés reales se incrementan, y eso a cualquier economía le hace sufrir bastante. Bueno, o sea, lo que tú decías que no va a dar marcha atrás, o sí, ¿no? Porque lleva unos cuantos días bailando la yenca, ¿no? Que donde dice hoy una cosa, pues mañana informa de la contraria, y luego lo retrasa y luego lo adelanta, y ahora está jugando un poco con eso, ¿no? Yo creo que está despistando bastante, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, si finalmente esto se produce, a priori los sectores que tú has citado serían los más perjudicados en España. España en 2024 exportó productos agroalimentarios a Estados Unidos por valor de 3.500 millones de euros. La imposición de aranceles adicionales, bueno, un 15%, encarecería a los productos españoles y disminuiría su competitividad frente a otros países productores. Y aquí lo que veríamos es que, bueno, aunque la elasticidad de la demanda varíe según el producto, la reducción estimada sería aproximadamente un 20% en esas exportaciones. Estaríamos hablando de unos 700 millones de euros, ¿no? Una disminución de 700 millones de euros en exportaciones de estos sectores a efectos de PIB en España supondría aproximadamente 0,05 puntos, es decir, algo realmente pequeño. Efectos de PIB, ¿qué es lo que ocurre? Claro, es pequeño, efectos de PIB puede que no sea mucho, pero efectos de un sector primario que ya está bastante castigado por lo que tenemos aquí en Europa, pues es bastante dramático, ¿no? Eso es lo preocupante. Pues sí, hoy de la inflación ya hablaremos cuando toque y tengamos datos ciertos. Vamos a hablar del empleo en Estados Unidos, que es uno de los datos que miran con lupa. Y, bueno, pues los datos que han aparecido hoy lo que dicen es que se ha reducido la capacidad de empleo a la mitad, que se han registrado 77.000 nuevos empleos, un 58% menos, y que esto podría ser el inicio de una desaceleración. Sí, lo que pasa es que hay que contar con que Estados Unidos está prácticamente en pleno empleo, ¿no? Y que al final las demandas de empleo y sobre todo los cambios de trabajo, estamos hablando que Estados Unidos al mes tiene 1 millón de empleados que cambian de empleo y hay una rotación brutal, hay una capacidad, y los datos, pese a que hoy efectivamente pues son ligeramente malos, pueden
vistos en el largo plazo probablemente sea nada, ¿no? absolutamente nada, ¿no? Entonces, Ya. mientras que Estados Unidos tenga los niveles de consumos que tiene y mantenga el empleo, difícilmente su economía va a sufrir. Sí, bueno, además el dato es del ADP, que es una encuesta de empleo privado, no es el dato oficial, que es el dato oficial que conocemos este viernes que viene, ¿no? Pero sí, bueno, es un dato débil y que puede hacer pensar en un frenazo de la economía americana. Pero como dice Antonio, yo creo no tanto por la parte del empleo, sino por algunos otros datos que hemos visto recientemente, donde, bueno, pues se ve que el consumo no es tan alegre como el que era. O sea, se consumió mucho a finales del año pasado, precisamente para evitar encarecimiento de los aranceles. Entonces, está viendo ahí una serie de situaciones que yo no creo que esto lleve a la economía americana, ni mucho menos entrar en recesión, ¿no? Pero sí que es verdad que están dando algunas señales, esto junto con un posible aumento de la inflación por efecto de los aranceles y demás. Bueno, después de llevar 4 años la economía americana tirando, no mucho, pero tirando lo suficiente como para pensar para decir que lo ha hecho con fortaleza, pues a lo mejor genera un poquito de dudas. Eso es también lo que está reflejando al final la bolsa, ¿no? La bolsa americana. Hablemos entonces, si os parece bien, de Alemania. Acuerdos históricos para reformar el freno de la deuda, para utilizar 500.000 millones para infraestructuras. Lo acuerdan los dos principales partidos, el que sale del poder y el que va a entrar en el poder. Alemania cambia entonces las reglas de juego. Eso no ha pasado desapercibido en la bolsa alemana, que ha recibido pues muy bien la noticia, ha impulsado al euro y ha empezado a desatar una subida importante de los intereses de la deuda europea. Sí, yo creo que Alemania, como sabemos, ha salido de las elecciones hace semana y media y lo que tienen claro es que van a hacer un gobierno entre los primeros y los terceros y que van a tragar muchas cosas, ¿no? Entonces, si tú quieres trasladar a tus votantes que vas a cambiar la situación y que además hay una posibilidad de que la economía alemana recupere, pues la primera opción es, desde luego, hacer inversiones fuertes en infraestructuras. Les hacía falta, pero no las han hecho precisamente porque tenían tienen una capacidad muy limitada de que el gobierno decida incrementar el endeudamiento. ¿Qué ocurre? Que hemos visto ya que nos han salido las autoridades europeas diciendo que van a hacer un programa de incremento de gasto en defensa de 800.000 millones de euros, y eso, la parte más importante, la pagan también los alemanes. O sea que eso no se puede separar de que si al final van a gastar en defensa y resulta que no van a invertir en su país, porque desde luego lo que invierta en defensa no es para gastárselo en Alemania. Eso te provoca que o transmites confianza al país a base de ese endeudamiento y hacerlo con lógica y en infraestructuras que los votantes puedan admitir, o si no, no sé a dónde van a ir. Por lo tanto, yo creo que el gobierno alemán, el plan que presente va a estar muy seguido de lo que van a gastar en defensa y también basado en que el incremento de la deuda hay que pagarla. Y efectivamente, cuando sabemos todos que los pagos de la deuda son superiores a los pagos de defensa, pues te metes en un problema. Y ya veremos si esa es la dirección que quiere coger Alemania. Bueno, yo creo que si hay un país en Europa que se puede permitir alguna alegría con la deuda es Alemania, porque creo que están en algo así como en el 60% del PIB, ¿no? Mientras que los demás estamos claramente por encima del 100%, esos están pues en el entorno del 60-62, me parece que era el último dato que he mirado. Por lo tanto, 500.000 millones dentro de ese volumen, pues a lo mejor no hace mucho. Y quizás esto es un poco lo que me hace pensar que el mercado ha sobrereaccionado muy positivamente, porque además, si mal no recuerdo, este anuncio que han hecho es a 10 años, es decir, 500.000 millones en 10 años realmente no es mucho, ¿no? Es mucho desde un punto de vista psicológico, porque es cambiar claramente la política que ellos han tenido, pero también está la parte que decía Antonio ahora. Si yo soy alemán y digo, oiga, estoy pagando las fiestas de todos los demás, pues bueno, por lo menos vamos a pagar la nuestra, ¿no? Que no estará mal, ¿no? Bueno, esto sí, pues al final lo que ha hecho ha sido una sobrereacción del mercado, ¿no? Sectores que han tirado para arriba, pues todo lo que
las infraestructuras, que es donde en teoría va a ser destinado esta inversión, defensa, que bueno, pues que con el tema además que se ha anunciado desde Europa va a tirar también. Esto ha fortalecido el euro y ha tirado para arriba los tipos de interés. La rentabilidad del boom ha llegado a subir en algunos momentos 27 puntos básicos. Es una barbaridad de movimiento en un día, ¿no? Entonces, bueno, a ver, la parte positiva es que si sirve para reactivar a Alemania, pues bueno, bien. La parte negativa es que más deuda, Xavier, o sea, al final todo se reactiva a base de deuda, ¿no? Y esto lo tendrá que pagar alguien en algún momento. Bueno, vamos a la bolsa española. Una de las compañías más favorecidas por estas noticias que llegan de Alemania es la constructora ACS, que se ha disparado un 7,11% al cierre de la sesión, al calor de esa inversión en infraestructuras alemanas y porque la empresa de Florentino Pérez tiene su principal filial allí, que es Hochtief. Sí, al final ACS se basa sobre todo en el crecimiento de infraestructuras y inmobiliarias e inversión en activos que tienen crecimiento, y Hochtief tiene unas características. Primero, que es 100% actividad en Alemania y que tiene una posición predominante en todo el negocio de desarrollo de infraestructuras. Por lo tanto, es directo, ¿no? O sea, la bolsa ha reflejado el incremento porque su participación en Hochtief marca que solamente con eso tiene suficiente, a pesar de que ACS al final es una multinacional con presencia en más de 100 países y con inversiones en infraestructuras de lo más variadas, ¿no? Bueno, la bolsa normalmente reacciona a noticias con movimientos de este tipo, ¿no? Yo esta mañana, cuando he visto la subida, digo, bueno, vamos a ver ACS cuál es el negocio que tiene en Europa. Es el 14%, en Estados Unidos es algo así como el 50%, lo hablábamos el otro día, y esto además le ha premiado mucho el mercado hasta ahora. En Europa es el 14% y por lo tanto en Alemania será un porcentaje inferior, y aunque, como dice Antonio, Hochtief esto lo va a recibir plenamente a efectos de cuentas globales de ACS, pues yo no sé esto cuánto le va a suponer. Es positivo, evidentemente, pero no sé si va a justificar esa subida. Además, teniendo en cuenta que bueno, pues que como decíamos el otro día, la apuesta de ACS por crecer en el mercado norteamericano ha sido muy recogida de largo por su cotización, que está cotizando muy por arriba del precio objetivo que le están poniendo los analistas. A lo mejor ese precio objetivo lo tenemos que elevar, pero el precio objetivo está en 46,34 y hoy el cierre ha estado pues casi un 14, un 15% por arriba de esto, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de Indra, porque ha subido un 30% en 5 días y ya es el valor que mejor se ha comportado en el año 25. Sí, al final estamos en todo ese juego que protagoniza Telefónica, que está un poco en el lado contrario de Indra, ¿no? Hay bastantes rumores, vuelve a haber bastantes rumores sobre la separación entre la parte de defensa y la parte de desarrollos tecnológicos, y cómo se puede jugar eso. Al final, pues bueno, la compañía está siendo objetivo. Hemos hablado también, o venimos hablando de Indra en los últimos años, porque siempre ha habido movimientos corporativos que ahora parece que si entra Telefónica y el gobierno se hace cargo de esta situación, pues probablemente esté en su máximo, solamente para salida de aquellos que forman parte de minoritarios, sobre todo el presidente de la compañía, que también representa a esos minoritarios y está reflejando en su bolsillo el crecimiento del valor de cotización. Bueno, Indra, vamos a ver si recordamos, hace apenas 2 o 3 semanas decíamos aquí mismo que se había quedado retrasada respecto a otras empresas europeas del sector defensa, y en algunos casos lo sigue estando, pues si lo comparas con las grandes de defensa, pues Rheinmetall, Leonardo, está claramente por detrás. ¿Qué es lo que le ocurre a Indra? Pues que Indra, el 50% de su negocio es defensa, es verdad, pero el otro 50% no lo es. Entonces, para crecer en defensa tiene primero que liquidar el otro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces los inversores lo que hacen es que dicen, bueno, ¿qué es lo que ha subido menos del sector?
y ahí vamos, ¿no? Y lógicamente al ser también una compañía que por capitalización es más pequeñita que las otras grandes del sector en Europa, pues ese efecto ha hecho que en las 3 últimas semanas pues pase de tener una subida de, creo que era del 3-4% que decíamos, a estar ya claramente por arriba. Ha subido en 5 días un 30% y la tenemos ya como la más revalorizada de la bolsa española. Aquí la clave está en lo de siempre, o sea, a ver, decisiones que se vayan a tomar que sean empresariales, que no sean políticas y que se solucione rápidamente el tema de decir, bueno, si tiene que vender, a quién va a vender y en qué condiciones lo va a vender. Hoy no es ninguna casualidad que Telefónica haya sido uno de los valores más bajistas, porque se está hablando otra vez que se va a tener que quedar sí o sí con la parte tecnológica y a ver a qué precio lo hace, ¿no? Bueno, vamos a hablar del grupo CaixaBank. En primer lugar, porque ha tomado una decisión política. Consideran que el procés se ha acabado y el patronato de la fundación y el brazo inversor Criteria, que dependen de Isidro Fainé, van a volver a Cataluña porque ya les digo que dan por acabado el procés. Y dentro de lo que son las grandes inversiones del grupo CaixaBank, hay que decir que los socios de Naturgy, que son Criteria Caixa, precisamente BlackRock, GIB o CVC, Alba, IFM, los australianos, están buscando acuerdos de compraventa ordenada. Y también hay que decir que la Caixa ha vuelto a cobrar influencia en Aguas de Barcelona, en Agbar, y lo hace a través de un desembarco en la propietaria, que es la francesa Veolia. Un 5%, han tomado 1.000 millones de euros, costará, y bueno, pues después de haberse salido han vuelto. ¿Cómo ven lo del grupo? Bueno, inversor? Lo de la Vuelta a Cataluña estaba muy claro que iba a pasar más tarde o más temprano. Al final es como está haciendo este gobierno con la idea de que la normalización de la situación. Ya veremos, ¿no? O sea, con todos estos líos políticos, cómo acaba el tema económico, que hay que insistir en ello. O sea, la bolsa al final no está descontando, o es un analista es incapaz de descontar qué pasa con los temas políticos porque no los puedes meter en ninguna hoja de cálculo. Entonces, lógicamente, pues lo que pase, pasará. Lo que está muy claro es que Criteria quiere jugar un papel muy importante como compañía inversora, que está tomando decisiones y está jugando bien sus cartas, y que estamos viendo que al final, como parte del grupo CaixaBank, pues su influencia en el resto de España como empresa financiera cada vez va a más, que la parte también muy importante de el caso de Naturgy, que es un lío que, bueno, decimos el del BBV, pero en este caso vemos que esto llevamos hablando más de año y medio y no acaba de resolverse. Yo creo que si Criteria enfila la situación y toma una decisión, va a repartir las cartas y va a decidir dónde está cada uno y dónde están ellos. Y luego todo el resto de participadas, que son muchísimas, pues en cuanto saque la cabeza va a jugar. Y la parte que ellos quieren, que es cuál es el futuro de esas compañías, cuál es la posición y hacia dónde va a ir la Caixa como inversora. Bueno, en cuanto a la Vuelta a Cataluña, pues no hay mucho más que decir, y efectivamente lo que yo creo es que están moviendo fichas y no es ninguna casualidad. O sea, Naturgy al final es una empresa que es el resultado de una empresa emblemática catalana, como era Catalana de Gas, y bueno, pues como decía Antonio, llevamos tiempo viendo el lío que había entre sus socios y han decidido ya pues poner orden y bueno, pues van a reordenar, lo cual pues bueno, habrá que ver precios, pero está bien. El tema de Veolia, pues lo mismo, es volver a Aguas de Barcelona, era otra empresa emblemática catalana, entonces bueno, pues si vuelvo ahí, pues voy a marcar un poco el territorio, ¿no? Y bueno, en ese sentido es como yo lo veo. O sea. Bueno, hay que contarles, no tenemos tiempo para debatirlo, que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia no le va a exigir al BBVA que venda negocios del Sabadell si se produce la OPA, que esa no va a ser una condición necesaria dentro del escalofrío que producen las comisiones reguladoras de las empresas importantes de este país, las que están en bolsa, que en la OPA del BBVA están quedando todas bastante por debajo de las expectativas. No tenemos tiempo para más, tan solo para que yo agradezca a mis invitados su presencia y sus opiniones en el programa y a ustedes su paciencia e interés. Para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.